les estaba comentando, este es un programa de microformación destinado a entregarles los mejores contenidos en temas de liderazgo clínico, trabajo en equipo, calidad y seguridad del paciente para todo el personal de salud. Estamos en Zoom y saliendo también por Facebook Live. Entonces vamos a empezar la actividad. Esta noche, con el programa lo que todo líder clínico debe conocer. Genial. Entonces, muchas gracias a los que ya están conectados en el Zoom y también una cordial bienvenida a los que nos siguen por la página de New Medical Leaders en el Facebook Live. De modo que aquí tenemos un buen grupo de personas que se están conectando. Y les voy a pedir, por favor, que nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus consultas, tanto a nivel del chat del Zoom, como también a nivel del chat del Facebook. ¿Bien? Genial. Muy bien, amigos. Nuevamente vamos a tener una conversación sobre temas de liderazgo clínico. Y bueno, este tema, hoy día estamos hablando sobre lo que todo líder clínico necesita conocer. Y la pregunta es, ¿qué necesita conocer un líder clínico? Y nos referimos a un líder clínico, a todo aquel personal de salud, sea médico, enfermera, tecnólogo, nutricionista, psicólogo, por supuesto a los que tienen algún personal a su cargo, los que tienen alguna posición directiva, de gestión, de supervisión, que busca fundamentalmente desarrollar sus habilidades de liderazgo, sus habilidades blandas, como todos conocemos, ¿no? Entonces, esta charla está dirigida a todos ustedes interesados por este tema tan importante en la práctica clínica. Y bueno, diríamos que no es casualidad quienes están conectados en este momento en el Zoom y en el Facebook. Todos tenemos un rasgo importante, que somos o estamos o nos apasiona los temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de calidad y seguridad del paciente. Nos interesa mucho, queremos aprender, queremos estar siempre conectados con lo último, y por lo tanto, esta charla lo que busca justamente es ayudarlos a conocer un poco más sobre lo que necesitamos tener siempre presente en estos temas, ¿no? Entonces, no olvidemos que en temas de habilidades blandas, en temas de liderazgo, todos tenemos el potencial, todos tenemos la capacidad. Simplemente necesitamos tomar una decisión de aprendizaje permanente. Y el aprendizaje empieza evidentemente con el interés, con la lectura, pasa evidentemente por asistir a charlas como esta, pero finalmente el aprendizaje se da en el terreno clínico, en los campos clínicos, con los pacientes, en los pisos de hospitalización, en la consulta ambulatoria, en esa tarde complicada en emergencia o en esa noche de guardia en cuidados intensivos. El liderazgo no es un tema teórico, es un tema eminentemente práctico. Es un tema que representa todos aquellos esfuerzos y habilidades que se despliegan en el día a día para poder llevar a cabo una atención de calidad, una atención segura, una atención efectiva. Y por supuesto, con las personas con quienes trabajamos, ¿no? Entonces, en este esfuerzo de aprendizaje, todos enseñamos y todos aprendemos. No existe jerarquía. Todos tenemos la capacidad de brindar nuestras experiencias, nuestros conocimientos, y por supuesto necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer que tenemos mucho para aprender y por supuesto preguntando, consultando, admitiendo a veces que no conocemos algo, ¿no? Y en ese sentido es importante que sus preguntas, sus ideas las puedan compartir,
porque en principio ninguna idea, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es absurda, todas las preguntas son válidas, ¿no? Por más obvia que sean. Entonces, creo que es importante que nos enfoquemos en estos temas importantes y no olvidemos que somos, antes que personal de salud, somos personas, que necesitamos estar siempre presentes en términos de respeto, de cordialidad, de apoyo mutuo, ¿no? Y por supuesto, la pregunta es, ¿qué me llevo, qué saco de útil en esta charla? ¿No? ¿Qué me llevo a casa para mañana? ¿Qué aprendí? ¿No? Entonces es importante poder identificar los aspectos digamos, más específicos que me pueden servir en la práctica diaria, ¿no? Y por supuesto, el grado de aprendizaje puede ser variable, por supuesto, pero estoy seguro que todos ustedes van a llevarse algún aprendizaje, alguna lección importante en estas charlas. Entonces, empezando por eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesita conocer un líder clínico? Es la pregunta que nos hacemos. Hoy en día, ¿qué necesitamos nosotros aprender en el día a día? Necesitamos reconocer primero que el liderazgo clínico no es una posición, no es un título, no es, digamos, no es un privilegio jerárquico, ¿no? Es fundamentalmente una práctica. El liderazgo es una práctica, ¿no? Basada en una decisión que uno toma para poder ayudar a un grupo de personas y encaminarlos hacia una meta común. Dependiendo del lugar donde nos encontremos, dependiendo del trabajo que hagamos, de la posición que tengamos, vamos a conducir a nuestro equipo hacia un objetivo. Ese objetivo puede ser evidentemente variable, ¿no? Si yo soy, digamos, coordinador o jefe de sala de operaciones, necesito garantizar que todos los pacientes pues tengan una atención óptima, segura, adecuada, sin complicaciones, sin problemas de coordinación, por ejemplo, ¿no? En entornos tan complejos como es un ambiente un ambiente quirúrgico, ¿no? Pero lo importante es que los líderes no tienen título. Todos tenemos la capacidad de poder desarrollar el liderazgo. Por lo tanto, es una práctica que tenemos que aprender a ejercerlo. Segundo, todos nosotros nos desenvolvemos en un entorno sanitario, ¿no? En el cual hay un sistema de salud trabajando y dentro de cada sistema hay procesos, ¿no? Nuestras actividades fundamentalmente son procesos asistenciales, ¿no? Algunos procesos son de gestión, otros son procesos estratégicos, pero en gran medida nos interesa fundamentalmente los procesos operativos, es decir, donde se crea valor, donde se entrega la atención de salud y digamos, en ese contacto lo que buscamos es recuperar la salud, si ese fuera el caso, o generar un cuidado paliativo, o simplemente darle calidad de vida y bienestar a los pacientes. Entonces, el líder debe reconocer y conocer que es el que direcciona, es el que define hacia dónde caminamos, es el que de alguna manera define la orientación del trabajo, ¿no? Y muchas veces perdemos un poco de vista esta orientación, ¿no? Y es que el trabajo en sí, en salud, es un trabajo, digamos, de manera inherente, caótico, complicado, difícil de realizar, con muchos retos, con muchos obstáculos, ¿no? Sea por las condiciones en las cuales trabajamos o sea por la misma naturaleza del trabajo, ¿no? Entonces necesitamos que el líder o los líderes tengan la capacidad de direccionar. Ese es un tema importante, ¿no? Ejemplo, en emergencia. Los líderes en emergencia tienen que direccionar fundamentalmente el trabajo como un trabajo de alta intensidad que requiere la respuesta rápida de los equipos con el paciente. Ese es el concepto fundamental. Respuesta rápida. Y por supuesto, todo lo que hagamos tiene que estar, tiene que estar alineado a las necesidades urgentes de los pacientes. Entonces ahí el tiempo apremia. Entonces no podemos demorarnos más de lo que, digamos, requiere el caso del paciente, ¿no? Y lo que sucede habitualmente
es que el personal anda un poquito, digamos, desmotivado, ¿no? Distraído, anda un poco desalentado por las condiciones del trabajo, por las crisis, por la carga propia del trabajo, por los problemas, por algunas situaciones personales. Es decir, el personal, muchos van contentos a trabajar, pero muchos van porque tienen que ir a trabajar. Entonces necesitamos nosotros como líderes encaminar, direccionarlos, inspirarlos, es decir, brindarles una motivación genuina para que ellos puedan entender y puedan tener, digamos, puedan ejercer su trabajo con propósito, con ganas, con vocación. Y eso es algo que muchas veces lo vemos en el día a día, se ha perdido. Se ha perdido por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, el líder necesita direccionar al equipo teniendo claro un concepto que se llama visión, es decir, hacia dónde quiero llegar, qué cosa quiero conseguir en el futuro, ¿no? En mi servicio, en mi hospital, en mi ámbito de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la visión de él, ¿no? Y usualmente la visión es una, digamos, es un concepto que lo maneja la propia organización, ¿no? Pero el equipo también tiene que tener, y el líder tiene que tener, desarrollar una visión que la comparta con todos, con su equipo, con sus seguidores, digamos, ¿no? Evidentemente, esta visión tiene que estar alineada con la visión de la organización, o sea, la visión estratégica, pero el líder tiene que siempre definir y compartir esa visión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Queremos ser la emergencia que atiende más rápido a los pacientes de manera segura y efectiva. Queremos ser la emergencia que quiere tener el personal, digamos, asistencial más contento, más feliz, más motivado, ¿no? O mejor entrenado, ¿no? Entonces, son visiones que el propio líder tiene que desarrollar, ¿no? Y por supuesto, este compartir de la visión requiere que el líder sustente su visión en valores totalmente sinceros, ¿no? Por ejemplo, la integridad, ¿no? La integridad implica la honestidad, por supuesto, ¿no? Evitar algunas tentaciones, ¿no? Digamos, inapropiadas, ¿no? De comportamiento, de palabra, de comunicación, ¿no? La integridad es un tema fundamental como valor para todo el liderazgo, ¿no? Otro aspecto importante es el trabajo en equipo, el soporte mutuo y el trabajo en equipo, que son dos elementos fundamentales como valores fundamentales del líder. Otro aspecto importante en el tema de salud implica trabajar con un resultado esperado, es decir, la orientación al resultado. Y la orientación al resultado implica que todos estamos comprometidos, siguiendo el ejemplo de emergencia, que el resultado significa atender al paciente en el tiempo más razonable posible para que ese paciente tenga un nivel de estabilización necesaria, sea para que suba a piso, sea para que se quede en hospitalización en una observación, o sea para que entre a cirugía. Pero esa función, digamos, en el sentido, en el ámbito de emergencia, requiere tener claro estos temas, estos elementos como líderes que todos buscamos ser. Y por supuesto, aquí tenemos muchos conceptos técnicos que podemos involucrar. El líder puede ser un cirujano, puede ser un médico internista, puede ser un anestesiólogo, no interesa quién sea. Lo importante es que ese jefe de guardia, ese líder clínico, ese jefe de emergencia, necesita involucrar al personal de salud. Y el involucramiento es una parte fundamental para empezar a transformar la atención que se pretende brindar en la emergencia. ¿Me refiero a qué cosa? Involucrar me refiero a hacer que el personal se sume a los esfuerzos conjuntos, como grupo, como equipo, como un solo todo, como un conjunto de talentos que buscan trabajar juntos, no disgregados. Y el involucramiento implica, evidentemente, una tarea que todo el líder clínico tiene que aprender, tiene que conocer. ¿Y cómo se involucra el personal? Con persuasión, con soporte permanente, con entendimiento,
con comunicación efectiva. Y la comunicación implica mucho respeto, implica entender que el otro no entendió algo, entonces hay que repetirle, entender que en algún momento parte del equipo puede fallar, pero tenemos que saber que la falla es posible y que no exige y que no requiere una acción disciplinaria de inicio, requiere primero un entender, una comprensión de por qué estamos fallando. Puede ser la falla de una persona individual o puede ser la falla de todo el equipo. Entonces, el involucramiento requiere una conexión con tu equipo, con tu personal, con tu gente. Y para que uno tenga esa conexión necesaria, que hagas que el equipo trabaje de manera sólida, necesitamos construir relaciones robustas, relaciones de confianza. Y ahí la palabra, o digamos, como decimos, la moneda, entre comillas, metafóricamente hablando, la moneda es la confianza. Y la confianza implica tener pues esa seguridad de que tú puedes entregar, delegar o dar algún tipo de mensaje o tarea de tal manera que la otra persona lo entiende como importante, como necesaria y te va a responder adecuadamente. Entonces, es importante el involucramiento porque sin el personal no avanzamos. Sin el personal de salud, o sea, si queremos nosotros como líderes generar un cambio, una mejora, queremos mejorar algo en la atención en la emergencia, sin las personas no podemos hacer nada. Entonces tenemos que trabajar con el equipo, no para el equipo, ¿no? No al lado del equipo, sino con el equipo, ¿no? Todos juntos. Y por supuesto, ustedes lo saben perfectamente, vamos a encontrar numerosos obstáculos en el camino, numerosos. Todos tenemos las experiencias, los relatos que podemos compartir, pero los obstáculos requieren manejarse, digamos, de manera adecuada, primero con un nivel de autocontrol, ¿no? Los obstáculos, por lo general, representan esos retos que nos alteran, que nos pueden alterar emocionalmente, nos pueden alterar psicológicamente, y esto, evidentemente, es una debilidad que todos podemos tener, pero que necesitamos aprender a controlar. El autocontrol es parte de lo que llamamos la inteligencia emocional. Entonces, en la medida en que nos conozcamos mejor como personas, ¿no? Vamos a poder trabajar en este concepto, porque esa es la manera como podemos afrontar los obstáculos, de manera muy efectiva, ¿no? Lo mejor que podemos hacer cuando enfrentamos un obstáculo es manejarlo con total ecuanimidad. Aún en las condiciones más serias, más difíciles, más retadoras, ¿no? Un elemento importante de la comunicación es no solamente la comunicación evidentemente verbal, sino la comunicación efectiva que representa lo que hacemos más de lo que decimos, ¿no? Nos comunicamos con nuestras acciones, con los hechos, porque son reflejos realmente de lo que nosotros estamos practicando, no solamente lo que decimos como discurso, ¿no? Como una expresión, digamos, lírica, sino en realidad con acciones, ¿no? Por supuesto que es importante expresar en una palabra, en varias, en frases, lo que sentimos, ¿no? Y lo que aspiramos. Pero lo que aspiramos como líderes se termina cuando nuestras acciones no van en coherencia con lo que decimos. Por lo tanto, si nosotros queremos realmente caminar hacia un liderazgo efectivo, ¿no? Necesitamos trabajar con las promesas, las palabras y las acciones. Y eso es algo que en realidad tenemos que hacerlo y tenemos que ser coherentes en nuestro, digamos, en nuestro quehacer diario como líderes. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Porque los líderes no es que tienen todo sencillo, no, en realidad la tarea de los líderes clínicos es una tarea con muchos retos, ¿no? No es sencillo, ¿no? De hecho, el que quiere desarrollar un nivel de liderazgo necesita entender muchos aspectos que le van a caer, como se dice, como una lluvia permanente, ¿no? Le van a caer críticas, le van a caer algún tipo de conflicto potencial o conflicto real,
Por lo tanto, los desafíos le llegan a los líderes, a los que de alguna manera se atreven a asumir un rol de este tipo, ¿no? Un cargo directivo, un coordinador, una jefa enfermera, un jefe médico, un coordinador médico, etcétera, etcétera. Y lo primero que tenemos que entender, el liderazgo clínico tiene que ver fundamentalmente con generar cambios. Y los cambios se dan principalmente cuando reconocemos que hay algo que no funciona bien en la práctica asistencial en el sistema de salud. Y cuando decimos que no funciona bien es porque no se alinea lo que sucede con lo que nosotros conocemos como calidad en la atención, o estándares de calidad, o estándares de acreditación, por ejemplo, por decir algo más complejo. Entonces, la calidad siempre está comprometida, siempre va a estar comprometida, porque no es que tengamos un sistema perfecto donde todo es excelente, ¿no? No, tenemos que reconocer que uno de los principales desafíos, y yo diría el más importante, es la calidad que se brinda en la atención de salud. Y tenemos ahí numerosas expresiones y ejemplos. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener ese tema presente. Y por supuesto, cuando hablamos de calidad, hablamos también de la seguridad del paciente, es decir, de esa condición que nosotros buscamos tener siempre, que es una atención segura o una atención libre de daños, libre de errores, libre de complicaciones derivadas de la propia atención. Entonces, ese es uno de los principales temas que el líder tiene enfrente que trabajar. O sea, el liderazgo no implica el paradigma típico del comando-control. O sea, yo soy el jefe, yo controlo todo, yo mando, yo dirijo. No, el líder necesita entender primero los desafíos y en base a estos, trabajar en equipo, trabajar delegando, trabajar entendiendo, comprendiendo la dinámica de cada servicio y evidentemente la dinámica del comportamiento del personal de salud. El segundo punto son los eventos imprevistos. Me refiero a las crisis, ¿no? Un paciente se complica y de pronto nos demanda, digamos, más tiempo en el trabajo, más horas, ¿no? Y esto evidentemente es un evento que puede surgir de la noche a la mañana, digamos, ¿no? Entonces, estos eventos, en principio, son reflejo de una vulnerabilidad, digamos, de una fragmentación en el cuidado, de un problema de calidad, de un problema de coordinación. Entonces ahí los líderes tienen que saber hilar fino, porque los eventos no son realmente los problemas. Los eventos son los síntomas de problemas que están, como se dice, debajo del agua, ¿no? Los eventos son la punta del iceberg. Los problemas reales son los que están debajo, digamos, debajo de la superficie del agua, en un modelo del iceberg que todos conocemos. Entonces, nosotros, como líderes, sepamos entender cuáles son las tendencias, cuál es la frecuencia con la cual ocurren los eventos imprevistos, problemas, quejas, reclamos, eventos adversos, pacientes que se complican en la noche, se deterioran, etcétera, etcétera, vamos a poder saber, bueno, qué está sucediendo en el sistema de atención, qué está sucediendo en mi servicio, ¿no? Y por lo tanto, abordarlos con una metodología, ¿no? Con un análisis adecuado, de tal manera que podemos entender las causas, ¿no? Las causas de los eventos son los problemas reales, ¿no? Los eventos son realmente los síntomas. Y es importante que entendamos esto para poder, digamos, darle solución, ¿no? Una solución que no debe ser transitoria, debe ser una solución más definitiva, ¿no? Porque de lo contrario nos vamos a llenar de incendios todo el tiempo, ¿no? Nos vamos a convertir en bomberos, y eso no es el sentido. Buscamos siempre generar cambios de raíz, cambios fundamentales, no cambios transitorios. Y esa es una tarea de los líderes, ¿no? Otro desafío importante es el personal agotado. El personal agotado, que significa un personal que pues va a trabajar después de trabajar en otro lado, ¿no? Un personal que puede tener algunas debilidades, algunas condiciones que no permiten que su desempeño sea el mejor
de siempre, ¿no? De hecho, hay talento, hay un gran talento en el personal de salud, hay gente muy capaz, pero de pronto uno se da cuenta que el personal no está rindiendo como antes. Entonces, algo está pasando. Entonces, los líderes tienen que saber reconocer qué está pasando con su gente, qué está pasando, qué está sucediendo, qué problema tiene detrás de ese comportamiento inusual. Es como haciendo digamos, el paralelo con los papás, los padres. Los padres sabemos cuando nuestros hijos tienen alguna conducta diferente, extraña, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿No es así? Tal cual los líderes tienen que saber qué está pasando con su personal, tienen que indagar un poco más y en ese sentido, más que acciones inquisitivas, requieren más bien acciones comprensivas, ¿no? Y una indagación más empática, ¿no? Unas preguntas más empáticas más que preguntas disciplinarias o punitivas, ¿no? Entonces, son, creo yo, en este momento los temas más importantes y, por supuesto, todos reconocemos que el sistema de salud en el mundo, los temas de financiamiento siempre son un problema, ¿no? Siempre son un problema. El problema básicamente es cuando teniendo el financiamiento no sabemos usar realmente de manera eficaz lo que tenemos como recursos. Ese es un problema serio también. Entonces, ahí la idea es tener claro que tenemos que hacer uso racional de todo lo que tenemos como recursos, ¿no? Y no generar desperdicios, ¿no? Entonces ahí me viene a la cabeza el concepto de Lean, ¿no? El concepto de atención libre de desperdicios, y ahí hay mucho por pasar, ¿no? Tengo acá un comentario, voy a aprovechar si podemos responderlo. Ujú. Bueno, es un saludo, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, pasemos al tema de gestión clínica, ¿no? Los líderes, si bien es cierto, el liderazgo privilegia las habilidades blandas, la comunicación, el trabajo en equipo, no quiere decir que los líderes no tengan que tener la capacidad de gestionar adecuadamente sus servicios. La gestión clínica es fundamental, es la tarea fundamental de todo líder clínico. Me refiero a conocer su demanda de atención, a poder anticipar la demanda en los escenarios de crisis actuales, asignar adecuadamente los recursos, y el primer recurso, más que recurso del talento, es las personas. Saber identificar el talento, el mejor talento para cada función determinada. Entonces, muchas veces tenemos un personal muy capaz, pero en el lugar equivocado. Dependiendo de la personalidad, dependiendo de sus habilidades, tenemos personal de atención que tiene una gran capacidad de análisis, de manejo de datos, de manejo de software, de manejo de inteligencia de datos, y los ponemos en otro lado donde no pueden rendir bien. Entonces, ese personal necesita apoyarnos justamente para generar las estadísticas, los cuadros de mando, los indicadores. Ellos se van a sentir ahí felices. Entonces, tenemos que saber identificar los talentos de cada persona, de cada personal, porque eso va a ser más productiva y más eficiente la gestión que nosotros necesitamos tener. Por supuesto, la gestión también implica el poder destrabar algunas situaciones burocráticas y algunas otras situaciones, evidentemente, el resultado del propio flujo de trabajo, digamos, de emergencia con piso, ¿no? Ahí tenemos una gestión muy importante, que es los pacientes que llegan a emergencia requieren ser hospitalizados, perfecto, pero no tengo camas. Es decir, en la medida en que no tenga camas, voy a tener más pacientes en emergencia. Entonces, la idea es no crear más ambientes en emergencia. Necesito tener una coordinación mejor en piso para poder darle fluidez al flujo del paciente. Entonces, tenemos que tener esa habilidad, ¿no? Y un aspecto importante que lo pongo aquí como es la cultura organizacional. Los líderes son los que están primariamente llamados a construir la cultura. La cultura no se construye en una encuesta organizacional. La cultura no se construye en una celebración de una campaña, en un día en particular. La cultura se construye día a día,
en cada contacto con el paciente, en cada, digamos, con el ejemplo que da el líder y los líderes con cada una de las interacciones con las personas. Ahí se construye la cultura. Y evidentemente el elemento más importante de la cultura es la calidad en la atención, porque hacia eso caminamos, hacia hacer las cosas bien siempre, hacia tener digamos, el deseo de minimizar los errores y las fallas. Ese es el primer concepto de cultura, el primer elemento de la cultura. El segundo elemento de la cultura es que todos somos parte de un equipo y todos tenemos una contribución a ese resultado. El líder es un facilitador, pero todos tenemos que trabajar hacia ese camino. Eso va a suceder en la medida en que todos estemos involucrados, estemos, como se dice, con la camiseta puesta. Y esa es una tarea del liderazgo y del líder. Entonces, en la medida en que tengamos ese involucramiento, vamos a poder contribuir de manera más eficaz, ¿no?, con las tareas del servicio, ¿no? Entonces, ahí vayamos avanzando con el tema de ahora, ¿qué necesitamos ahora entonces los líderes hoy en día? ¿Qué habilidades? Ya las hemos mencionado, saber cómo manejar los desafíos, ¿no? Pero vamos un poquito a entender ya esas habilidades blandas que necesitamos tener los líderes, ¿no? ¿Qué atributos necesitamos tener los líderes que generan resultados, ¿no? No el líder que solamente habla bonito, que tiene una buena oratoria, ¿no?, que tiene una buena inspiración, que habla en las reuniones, no. Me refiero a los líderes que generan resultados, que al final de cada periodo, puede ser trimestral o puede ser mensual, te entrega resultados positivos para los pacientes, resultados positivos para los equipos y para las organizaciones. Los indicadores bien, los tiempos de espera, menos complicaciones, menos mortalidad, menos morbilidad. Esos son resultados. Entonces tenemos que caminar hacia eso. Y lo primero que yo puedo mencionar acá, tiene que desafiar permanentemente la cifra, el dato, o sea, el estado actual, el status quo. Si decimos que hemos bajado el tiempo de permanencia en emergencia, por ejemplo, de 12 días a 8 días, hemos avanzado, sí, pero todavía es mucho. No podemos quedarnos contentos. Pero tenemos que trabajar hacia reducir un poco más. ¿Cuánto más? Va a depender mucho del escenario, va a depender del tipo de pacientes que tengan. Si tengo pacientes oncológicos complejos con infecciones, evidentemente la tarea va a ser más difícil. Si tengo pacientes más adultos mayores con problemas coronarios, cardíacos, problemas más difíciles, evidentemente la tarea va a ser difícil, ¿no? No puede ser lo mismo que una emergencia que tiene manejo de cuidado agudo, fundamentalmente. Entonces, el de desafiar siempre la cifra actual, el dato, ¿no? Y esto me hace acordar a un gerente de un empleo, para allá por los años 80, en una reunión de directorio, mencionó con claridad, ¿no? A pesar que fue ovacionado por el nivel de ventas, por el nivel de satisfacción del usuario, por el nivel de productividad, él dijo, no estoy contento. No estoy contento por tal motivo. Sustentó, argumentó su posición y convenció al directorio, a todos los miembros, a apostar por un esfuerzo adicional que involucró incorporar los principios de la producción Toyota en su empresa para poder avanzar hacia un siguiente nivel, avanzar hacia un peldaño más. Y de esa manera, esa empresa fueron los ganadores de un premio importante de la calidad, que es el que se conoce como el premio Malcolm Baldrige, ¿no? Que es un premio importante, ¿no? Entonces, la idea es no estar contentos. La idea es saber definir objetivos y de esa forma poder alcanzar resultados concretos, ¿no? Evidentemente con
destrabando, o digamos, minimizando los errores y las fallas, ¿no? Todo esto, que puede parecer muy interesante, muy fácil, no se puede hacer si tu personal, si tu equipo no colabora contigo. Si te dice, no, sabes que no tengo tiempo, no puedo porque estoy ocupado, no, porque no es lo mío, yo soy médico, yo soy cardiólogo, yo no me dedico, no, esto no es mío, esto no es para mí. No, necesitamos tener la capacidad de influir. La influencia es una herramienta fundamental en el liderazgo. Y la influencia requiere una comunicación cercana, conversaciones uno a uno, generar confianza, generar acuerdos, tratos, generar motivaciones más allá de lo que nosotros queremos lograr, digamos, no solamente en el ámbito pecuniario, de salario, sino también otro tipo de motivaciones. Por ejemplo, un líder clínico en una emergencia consiguió involucrar a su equipo convenciéndolo de que el trabajo que ellos iban a hacer podía servir como un estudio de investigación, un estudio que podía ser publicado, y de hecho publicaron un estudio muy interesante sobre, digamos, la mejora de la calidad en cuanto a la eficiencia en la práctica clínica en una emergencia. Y todo su equipo fue parte de... Y de esa manera corren todas las mejoras, y eso generó evidentemente digamos, un elemento de resonancia para que otros que no se habían sumado se puedan sumar. Es decir, no solamente decimos, ayúdame, colabora con todos, porque esto representa un ganar-ganar para todos, ¿no? Todos vamos a poder contribuir, vamos a tener la satisfacción de haber logrado un proyecto para el lugar donde trabajamos, ¿no? O sea, no solamente vas a ganar, digamos, tu salario, tu sueldo, tus honorarios, sino vas a ganar experiencia en algo nuevo, vas a publicar un estudio y encima te vas a sentir bien porque estamos contribuyendo, pues, de una manera diferente, ¿no? Entonces, eso se logra con motivación, con influencia. Se logra empatizando con la gente. Se logra, evidentemente, entendiendo a la otra persona, entendiéndolo, digamos, desde el lado cognitivo, ¿no? Lo que piensa, lo que siente, desde el lado emocional también, ¿no? Cómo lo percibe, cómo podría estar, digamos, afectándose su ánimo cuando le decimos que tiene que tener una tarea adicional, resultado del proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo este esfuerzo nosotros como líderes tenemos que tener una capacidad de controlar la situación y controlarnos a nosotros. Porque evidentemente por ahí va a decir alguien, no deseo colaborar, en realidad no estoy para esto, ¿no? Entonces ahí nuestra vulnerabilidad aflora, ¿no? Entonces tenemos que saber autocontrolarnos, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber conocer a nuestra gente, y pues de esta manera los líderes que están ejerciendo una posición de esta forma van a poder tener niveles de satisfacción en lo personal y en lo laboral de manera realmente asombrosa, ¿no? Poder contribuir con algo diferente, más allá de lo que ellos como cargo tienen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas nuevas conductas que necesitamos ir un poco ahí, ¿no? Primero, ¿no? Y que nunca nos equivocamos? Es decir, todo lo hacemos bien, ¿no? Y ese es un paradigma difícil de entender, ¿no? Hasta hace poco, una jefa de enfermeras de una emergencia me comentaba que las fallas eran motivo de crisis, de conflictos entre los médicos y enfermeras, sea porque una vez se equivocó el médico y por otra vez se equivocó la enfermera. Y el problema se solucionó ¿cómo? Entendiendo que la falla digamos, ni de un grupo ni del otro. La falla viene del sistema, de la manera como se organizó
cómo se diseñó la atención. Entonces, cuando empecemos a entender el proceso, vamos a poder minimizar las fallas, ¿no? Pero lo que primero que tenemos que reconocer es que sí nos equivocamos. O sea, los médicos, las enfermeras, el personal, las personas, los seres humanos nos equivocamos. O sea, no somos perfectos. El problema es cuando no aceptamos la falla, cuando no reconocemos la falla y cuando no la vemos como una oportunidad de aprendizaje. Ahí está el problema. Y repetimos la falla, algo que puede al final afectar al paciente o a nosotros mismos también, ¿no? Buena pregunta, Milagritos. ¿Qué hacemos con aquellos que, a pesar de afinar la cultura de seguridad del trabajador, no desea colaborar? Si no desea colaborar, lo dejas de lado, lo dejas pasar, ¿no? Como Matrix, ¿no? Te pones de un costadito y él sigue su curso, ¿no? Lo que necesitamos es contar con la gente que sí quiere colaborar. Y estoy seguro que sí hay gente que quiere colaborar. El que no desea colaborar, no lo puedes obligar. En realidad, obligar a una persona a hacer algo que no quiere es poner una persona disfuncional en tu equipo. Sigue trabajando con esa persona en la persuasión, en la influencia, pero no lo involucres porque si no desea, más bien no lo va a hacer de manera efectiva. Las tareas que tú le puedas encargar, ¿no? El segundo elemento de los líderes es que tiene que estar presente. Los líderes no trabajan del escritorio, no trabajan en la oficina, ahí en la computadora. A lo mejor al comienzo sí, un poco para ver los indicadores, las tendencias, pero ese es 2 días por semana. El resto es mirar, digamos, que el trabajo del líder es el trabajo en el terreno. Bien. Entonces no podemos, en estos tiempos no podemos asumir que los líderes son los que están, digamos, asistiendo al directorio, dirigen las reuniones, están en su oficina y no están en la cancha. O sea, no saben qué pasa, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer para que la gente salga de su zona de confort? Buena pregunta. Necesitamos una conversación personal. Necesitamos realmente a ver, liberar esas motivaciones que todos tenemos, que pueden estar ocultas. Todos tenemos motivaciones importantes. Todos tenemos o sea, todos tenemos un motivo por el cual hacemos las cosas. Lo hacemos por reconocimiento, por dinero, por satisfacción propia, por satisfacción personal, algunos porque tienen que hacerlo, ¿no? ¿Ya? Algunos, ¿no? Pero en realidad necesitamos descubrir, o sea, destapar las verdaderas motivaciones de las personas, ¿ya? Y eso es una tarea que se aprende, por supuesto, ¿no? Y cuando ustedes encuentren esas motivaciones en su personal, hablando con ellos, interactuando con ellos, van a poder darle en el clavo de qué cosa es lo que los motiva y los van a sacar de su zona de confort. Lo que pasa es que todos nosotros tenemos digamos, tendemos a caer con alguna frecuencia en la rutina, ¿ok? Pero si somos lo suficientemente inteligentes emocionalmente, nos vamos a ir motivando siempre con algo nuevo. Pero si no hemos aprendido eso, vamos a seguir haciendo lo mismo siempre. No nos motivamos. Y por supuesto, vamos a caer en una inercia laboral, una inercia de los docentes, una inercia de los profesionales en general, de todo tipo. La inercia es digamos, es uno de los principales retrasos en la ciencia, ¿ok? Y en muchas otras culturas, ¿no? Entonces la inercia no puede permitirse, ¿no? Entonces, el punto es que las conversaciones directas necesitan, como se dice, destrabar, ¿ok? Ahora, ¿cómo manejar esas situaciones de conflicto entre el personal? Muy importante, muy importante.
El conflicto se da cuando los intereses de las personas son totalmente diferentes. A mí me interesa una cosa, la otra persona tiene otro interés. ¿Ok? Ok. El líder tiene que encaminar a las personas en conflicto hacia una visión única. ¿Bien? Pero para eso necesitamos reconocer cuál es tu interés, cuál es tu preocupación de la persona A y de la persona B. Y poder acercar, reducir la brecha, encontrar digamos, de consenso. ¿En qué coincidimos? ¿Qué valores compartimos? ¿Bien? Y eso es algo que nosotros tenemos que encontrar siempre. Y ese es un trabajo de líder. Los líderes tienen que justamente saber identificar aquellas cosas que nos ayudan a unificar. Encontrar el pegamento exacto para unir al equipo. En nuestro país, el fútbol, por ejemplo, nos une casi de manera inseparable. ¿Ok? No hay discusión ahí. Los líderes tienen que encontrar ese pegamento en su equipo que los une. Entonces tienen que buscar esos valores compartidos, ¿no? A nosotros nos gusta leer, pues, no sé, algún tipo de, de serie, ¿no? O ver una serie, o leer una saga literaria, ¿no? O un área en particular, o el fútbol, o el tenis, o un tipo de baile, ¿no? O el tipo de arte, ¿no? Entonces, esa es la idea, que buscar el acercamiento, ¿no? Es importante contagiar lo bueno, la responsabilidad, la empatía. Claro, es que ahí el liderazgo, hay un tipo de liderazgo que nosotros llamamos el liderazgo transformacional. Uno de los componentes de ese liderazgo es, digamos, el modelo genuino, ¿ya? Es digamos, cómo el líder da el ejemplo, cómo representa un modelo a seguir. Entonces, cuando el líder es un líder muy efectivo, muy carismático, es un modelo de rol, la gente inconsciente y conscientemente copia las actitudes, las palabras, las expresiones, ya habla como el líder. ¿Ok? Eso es algo que se contagia, ¿no? Por ejemplo, Barack Obama, un líder carismático, todo su personal de seguridad ya hablaba como él, porque de manera como lo escuchaba, con esa calma, con esa ecuanimidad, con ese nivel de ese carisma, ¿no? Entonces, eso se contagia. Entonces, es importante poder manejar esas circunstancias. Y eso lo hacemos cuando somos líderes transparentes, cuando somos absolutamente transparentes y reconocemos las cosas, ¿no? No ocultamos nada. Estamos junto a nuestro equipo, estamos ahí en primera línea. Les preguntamos, les decimos cómo te sientes, ¿no? Yo recuerdo mis amigos que estaban, los de 30, 40 años que estaban en primera línea en COVID, me decían, Juan, mi director, mi coordinador, no tiene la más mínima idea las horas que estamos aquí parados y que necesitamos sentarnos, tomar agua. Estamos cansados, necesitamos hacer recambio. No los escuchaban. No, hay que seguir trabajando. O sea, la seguridad del trabajador es tan importante como la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, los líderes necesitan tener ese foco en el personal, foco en los procesos, foco en las oportunidades de aprendizaje sobre las fallas. Por supuesto, rendir cuentas. El líder tiene que rendir, tiene que decir al mes qué consiguió, qué logró y qué no logró y por qué no lo pudo lograr, qué barrera tuvo para lograrlo. Esto representa un esfuerzo de análisis permanente. No es presentar un cuadro así, como se dice, por pasar el tiempo. Y los líderes tienen que aprender permanentemente. Permanentemente. Es
es una tarea, digamos, mandatoria, pero también les digo, es una tarea natural de los líderes, absolutamente natural, y también de motivación, porque nos motivamos cuando leemos algo nuevo, cuando encontramos algo nuevo, interesante, y sobre todo cuando lo compartimos, ¿no? Por supuesto, ese compartir con otros puede tener diferentes tipos de, digamos, de características. Puede ser una tutoría, puede ser una mentoría, puede ser un entrenamiento, puede ser un coaching, depende, ¿no? Depende mucho de las circunstancias. Lo cierto es que vemos actualmente todavía líderes con mucha acción punitiva, ¿no? Con conductas amenazantes, ¿no? El típico caso bajo responsabilidad, ¿no? Vemos líderes muy autocráticos, ¿no? Narcisistas que creen que lo saben todo, líderes tóxicos que permanentemente están preguntando ¿y cómo va la cosa? ¿Y cómo está el indicador? Con una presión excesiva sobre el personal, líderes que algunos están enfocados en otras prioridades, no en tu servicio, en tu equipo, están, digamos, pensando más en la conexión, digamos, en el networking con otras personas para buscar algún tipo de ventaja de algún otro tipo, ¿no? Entonces, no están presentes en el tiempo y en el lugar adecuado para apoyar a su equipo, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, es decir, hay líderes que también no se comunican adecuadamente bien. No se comunican, no transmiten el mensaje claro. Pueden saber mucho, pero el mensaje no llega. Entonces, no son entendidos, ¿no? Entonces, ahí tenemos unas dificultades, ¿no? Entonces, los líderes efectivos lo que apuntan, digamos, a tener un impacto importante. Un impacto, o sea, un resultado de alto impacto. ¿Ok? Y este resultado tiene que terminar finalmente en una atención excelente, una atención de calidad. No solamente digamos, de un personal, sino de muchos de muchos digamos, de muchos de los miembros o colaboradores de tu equipo. Y eso significa que tienen que trabajar en una serie de roles, ¿no? El primer rol es el rol de directorio, como decimos, del nivel jerárquico más alto en la organización. Y esto sí reconozco que es una debilidad en muchas organizaciones. Los, los directores tienen otras prioridades, más financieras, menos de gestión y mucho menos de temas de liderazgo y mucho menos de temas de calidad. Por eso es ahora más que nunca importante involucrar al directorio en la agenda de calidad, en la agenda de seguridad. Los directores, los gerentes, todos tienen que estar alineados, ¿no? Tenemos que reconocer que el trabajo fundamental es el trabajo con los pacientes. Uno trabaja bien con los pacientes, uno brinda una atención segura, efectiva, de calidad, centrada en las necesidades de los pacientes, y el resto llega por añadidura. Así de simple. Más productividad, más rentabilidad, más dividendos, más reputación, más utilidades, más bienestar para el personal, más bienestar para todos. Si es que logramos tener una atención excelente. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las principales experiencias en el mundo de los hospitales más importantes en el mundo. Ellos son top, no solamente porque ganan mucho dinero, sino porque atienden muy, muy bien al paciente. Lo primero es secundario de lo segundo, o sea, en realidad lo primero es la atención al paciente. Y el resto es consecuencia de ello. Pero, evidentemente, los líderes están permanentemente involucrados con el trabajo diario. No están, como se dice,
no están en la computadora, no están viendo el despacho. El despacho es parte de las comunicaciones, ¿no? Parte de la tarea, pero no es todo. ¿Ok? Lo importante es priorizar. Priorizar cuál, cuál es el trabajo que yo tengo que hacer como líder. Hay un concepto que que lo vamos a ver en el taller próximo que estamos organizando, que es el trabajo estándar del líder. El trabajo estándar del líder. El trabajo estándar, ¿qué significa? Es un conjunto de pautas que tenemos que hacer todos los días, o por lo menos una estructura de trabajo. No es que hoy día, digamos, es como el trabajo estándar de nosotros los médicos internistas, ¿no? Mi trabajo estándar, cuando estaba en hospitalización, era llegar temprano, identificar mis pacientes digamos, de cuidado, de alto riesgo, de 8 a 9, todos los días. De 9 a 10, completar la terapéutica. No más allá de las 10, para que la enfermera pueda administrar medicamentos. De 10 a 12 es el trabajo operativo, interconsultas, análisis, gestión digamos, de lo que necesitan los pacientes, ¿no? De 12 a 1 tenemos un trabajo estándar que es aprendizaje, reunión de mediodía. Tenemos que ir a aprender, ¿no? ¿A qué hora aprendemos? De 1 a 2 es el almuerzo, ¿no? Pero que dicen que los médicos no almorzamos, sí almorzamos. Si no almorzamos, no rendimos bien. Y a las 2 regresamos al piso a seguir trabajando hasta las 5, 6, 7, lo que demande. En la tarde, vemos lo que contestaron las interconsultas. Vemos qué cambios tenemos que hacer con los pacientes. Y invariablemente de 5 a 6 es el plan de trabajo para el día siguiente. Ese es un trabajo estándar. Los líderes tienen que tener un trabajo estándar igual. ¿Ok? Entonces, es importante esto, es muy importante porque de esa manera le damos estructura a una función, ¿no? Que tiene evidentemente diferentes componentes, ¿no? O sea, no es que el liderazgo es algo etéreo, no es un comportamiento solamente blando, también tiene, digamos, componentes bien estructurados, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que les quería comentar, ¿no? Tenemos nosotros como propósito en New Medical Leaders trabajar con los eh, diferentes estratos en el sector salud, directores médicos, coordinadores, médicos, enfermeras, obstetras, ¿no? Y por eso estamos permanentemente trabajando estos temas y evidentemente es un esfuerzo singular que hacemos. Estamos haciendo estas reuniones de Quality Talks este año, desde el año pasado, y queremos tener, digamos, ese ese continuo que hacer, basado en nuestro propósito, ¿no? Propósito es una palabra muy importante, ¿no? Digamos, el por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué nos dedicamos a esto, ¿no? Y entonces, eso es lo que nosotros transmitimos, ¿no? Y por eso los invitamos a acompañarnos en este taller de liderazgo clínico el sábado 1 de abril de 8:30 a 5:30. Es un evento, es un full day de 8 horas, ¿no? Con mucha interacción, con videos, con dinámicas, ¿no? Y sobre todo, con mucho aprendizaje centrado en los temas de calidad y seguridad del paciente, transformando la calidad y seguridad del paciente. Y por supuesto también el concepto de experiencia del paciente, que es un concepto no tan nuevo, pero poco conocido y que nosotros lo estamos introduciendo, ¿no? Este es un taller que lo que busca es cambiar absolutamente la manera como nosotros nos comportamos como líderes, ¿no? Y por supuesto, esto está basado en nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos contribuir, porque estamos convencidos que hace falta contribuir al desarrollo de la gente, de los líderes clínicos, para generar ese impacto que todos buscamos.
impacto positivo en calidad, seguridad y en general la salud de todas las personas, ¿no? El taller es presencial, por supuesto. El taller es presencial, ¿no? Este sábado primero es presencial. Vamos a tener en mayo un taller, una fecha virtual también, pero en esta ocasión es presencial, ¿no? Entonces, aquí tienen la página web y tienen el WhatsApp, donde ustedes puedan conseguir información, pueden comunicarse con nosotros, pueden, ahí les vamos a brindar toda la información que ustedes quieran tener, digamos, el tiempo, los costos, el brochure completo, ¿no? Entonces, la idea es que podamos ir compartiendo, ¿no? Con todos nosotros, con todos ustedes, estos temas, ¿no? Creo yo que estamos en un punto importante en el cual, desde diferentes perspectivas, ustedes lo saben, en nuestro país, perspectivas en lo político, en lo social, ¿no? En lo económico tenemos realmente muchos líderes, grandes líderes, ¿no? Y no es novedad hablar que nuestro país tiene un líder efectivo en el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Que es lo que nos ha dado mucha solidez en nuestro manejo de la moneda, manejo económico también. Pero reconocemos que en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito regional, local, en provincias, hace falta mucho liderazgo, muchísimo liderazgo, ¿no? Y esto estoy seguro que puede cambiarse si es que nosotros nos atrevemos a cambiarlo. Si reconocemos que tenemos el potencial de hacerlo. Y esto requiere, evidentemente, una reflexión, una reflexión profunda, ¿no? Una reflexión permanente. No reflexionar cuando hay una crisis, no reflexionar cuando hay una toma de rehenes, no reflexionar cuando hay un sismo, cuando hay un cataclismo, cuando hay unas lluvias, recién reaccionamos. Hay una palabra importante que se llama resiliencia, que nos habla de la capacidad de saber qué pasó, saber cómo reaccionar, saber cómo medir, pero sobre todo cómo anticiparnos. Y nosotros necesitamos aprender mucho de lo que significa la palabra anticipación. Y lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer porque no nos queda mucho tiempo. O sea, tenemos muchas crisis. Bueno, el mundo tiene muchas crisis, la crisis climática, por ejemplo. Igual no podemos esperar que de pronto haya una situación muy extrema que nos lleve a un desastre climático, ¿no? No hay que esperar, tenemos que actuar. Entonces, los líderes no esperan que pasen las cosas. Los líderes buscan modelar el futuro. ¿Qué cosa queremos en el futuro? Para nosotros, para nuestro país, para nuestro sector salud, para nuestra comunidad en general, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta adicional, si tienen algún comentario, bienvenidos. Nosotros somos muy abiertos a los comentarios, ¿no? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Si no, para ir cerrando la actividad. Ujú. Muchas gracias, Luisa, por tu comentario. El tema del desarrollo y liderazgo es una tarea urgente en nuestro medio, urgente, muy urgente, ¿no? Muy urgente, ¿no? En todos los ámbitos.
Nosotros nos dedicamos al tema clínico, más tarde nos dedicaremos a otros temas. Por ahora estamos enfocados en lo que es prioritario para nuestro país, para nuestro sector salud, ¿no? Y entonces de esa manera poder lograr los resultados que necesitamos pronto, ¿no? Pronto, ¿no? Construir un sector salud diferente, ¿no? Si queremos nosotros lograr resultados diferentes para las personas en cuanto a salud, necesitamos construirlo desde ahora. No esperar que otros construyan. ¿Okay? Hay mucha gestión por hacer, pero también hay mucho liderazgo por ejercer. Bien. Perfecto. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su participación. Muy contentos de estar con ustedes y estamos siempre abiertos a la comunicación. Nos pueden seguir en el Facebook, ¿ya? Nos pueden seguir en el LinkedIn, en la red social profesional. Nos pueden seguir en Twitter. Nos pueden seguir, nos pueden escribir al WhatsApp y podemos armar un grupo de WhatsApp si ustedes quieren recibir información de liderazgo, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Les voy a compartir acá, les voy a poner un correo, ¿no? Escribirnos por algún tema en particular. Bien, nuestro correo newmedicalleaders@gmail.com. Bien. Ahí tienen. Gracias, Milagritos. Un gusto poder tenerte esta noche. Muchas gracias, Luisa. Ricardo, un placer. Berta, muchas gracias, Berta, por tu presencia. Heidi, Julia también, muchas gracias. Ingrid, un placer. Verónica, qué bueno que compartes estos comentarios, ¿no? Esperanza, igual. Así que muchas gracias, Berta, y a todos ustedes por sus comentarios, ¿no? Estamos en contacto, ¿ok? Estamos que ustedes tienen el WhatsApp, así que, y tienen también el correo, así que estamos en contacto por siempre, ¿ok? Feliz noche a todos. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Lima. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Con mucho Doctora, gusto. muy buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Muchísimas gracias, excelente. Muy interesante su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora Virginia. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Margarita.